Muy buenas noches. Con mucho gusto los saludo por este medio. Agradezco a todas las personas que se han unido a nuestra transmisión a través de Radio Crisol, a través también de la página de la Parroquia San Pablo Apóstol y a través también de la página de Facebook de la Alegría de Evangelizar. Quisiera que nos pusiéramos en la presencia de Dios para pedir la infusión del Espíritu y ser asistidos por Él en esta noche. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque con la fuerza de tu Espíritu nos asistes en cada momento de nuestra vida. Te pedimos que esa fuerza sea derramada sobre nosotros en esta noche para poder comprender tu palabra y hacer la vida en nuestras obras. Esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues los saludo en esta noche. Primeramente extiendo un agradecimiento a nuestro señor obispo, don Hilario González García, que ha tenido a bien pues hacernos una petición, una invitación a nuestra parroquia de San Pablo Apóstol para participar en estas conferencias que pues ya hace unos días él iniciaba. Por la situación que estamos viviendo en esta contingencia, creemos que el tiempo pues puede ser muy aprovechado. Y qué bueno que el señor obispo ha tenido a bien hacernos esta invitación, porque pues primeramente yo creo que los beneficiados somos nosotros como expositores de estos temas y por supuesto pues nuestra comunidad. Me hizo la invitación de participar con ustedes en estas exposiciones del Catecismo de la Iglesia Católica y pues yo tuve a bien invitar también al Padre Martín Díaz Gaona, que es el vicario de nuestra parroquia, a unirse también a estas exposiciones. Creo que a los dos nos ayuda mucho. La verdad que desde hace unos días nos hemos dado el tiempo para pues preparar juntos y vemos pues la importancia que tiene este tiempo de estudio pues también para fortalecer nuestras vidas y adentrarnos por supuesto en esos misterios de Dios. Creo que esta invitación que el señor obispo nos ha hecho a sumarnos a estas exposiciones pues son sin duda una inspiración de Dios en favor de nuestro señor obispo y pues nos ha dado mucha alegría, la verdad, el poder compartir con ustedes pues estos temas tan importantes que fortalecen nuestra vida cristiana. El Padre Martín el día de hoy no nos puede acompañar, pero ya el día de mañana, Dios mediante, se sumará a estas exposiciones. Un poquito de lo que han estado ustedes viendo o lo que vieron en días pasados con el señor obispo. Bueno, pues él nos decía que era un tiempo muy oportuno para compartir con nuestra comunidad el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que es un gran tesoro que nuestra Iglesia tiene. Por un lado, por supuesto, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura,
pues esta es la fuente de la vida. Pero por el otro lado tenemos también pues el catecismo de la Iglesia Católica, en el cual está fundamentada pues nuestra fe. Entonces pues es difícil, yo creo, profundizar en el contenido de cada uno de los temas que dan forma a este catecismo, puesto que pues bueno, el tiempo de las transmisiones es corto. Pero yo creo que sí podemos dar una visión así muy general de lo que el catecismo de la Iglesia contiene. Son 4 partes en lo que se divide el catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes estuvieron en los días anteriores compartiendo con el señor obispo la primera parte, que es la profesión de fe. Por ahí estuvimos al pendiente de algunas exposiciones del señor obispo y bueno, aunque da una visión muy general de lo que es esta primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, yo creo que a pesar de que es poco el tiempo, yo creo que sí en cierta forma enmarca esta primera parte del catecismo. Concretamente lo podríamos entender como la profesión de fe, como el credo, y vemos cómo lo fue pues desmenuzando, siguiendo pues los lineamientos que el catecismo de la Iglesia Católica nos propone o nos presenta. El señor obispo me invitaba a mí y al padre Martín a compartir con ustedes la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, que es la celebración del misterio cristiano. Nosotros sabemos que los números que contiene el catecismo de la Iglesia son 2760 números. La Sagrada Escritura, por supuesto que también, bueno, cada uno de los libros está dividida en versículos, está dividida en capítulos. El catecismo de la Iglesia Católica está también pues dividido en números. Entonces son estas 4 partes divididas pues en 2760 números. La primera parte que compartió el señor obispo con ustedes fue esta profesión de fe, que parte del número 1 al número 1065. La segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano, parte del número 1066 al 1690. Entonces, pues ahí entre el padre y un servidor, pues nos daremos la tarea de estar compartiendo pues esta gran cantidad de números, pero que les decía ahorita, el tiempo es corto, pero yo creo que si vamos sintetizando cada uno de las partes que forman parte pues este contenido o de esta segunda sesión, pues yo creo que lograremos también enmarcar pues este tema tan importante como lo es la celebración del misterio cristiano. Hay una tercera parte también, que parte del número 1691 al 1257, y ahí es el catecismo de la Iglesia nos presenta la vida en Cristo. Y la cuarta parte es la oración cristiana. Esta contiene del número 2558 al 2760. Ya el señor obispo en los días próximos nos irá anunciando quiénes son los sacerdotes que estarán compartiendo con ustedes esta tercera parte, que es la vida en Cristo, y la cuarta parte, que es la oración cristiana.
Entonces, pues nosotros nos enfocaremos en esta segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano. ¿Cómo está estructurada esta segunda parte de la celebración del misterio cristiano? Primeramente, saber que pues tiene 2 sesiones. La primera sesión nos habla acerca de la economía sacramental, y la segunda sesión nos habla de los 7 sacramentos de la Iglesia. La primera sesión, que es la economía sacramental, está dividida en 2 capítulos. El primer capítulo es el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Ahí es donde vamos a adentrarnos un poquito en el significado de la liturgia y ver cómo la liturgia va obrando en la Iglesia, y nos damos cuenta que pues es la obra de la Santísima Trinidad. Y la segunda parte de este primer capítulo es el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Entonces, pues son 2 temas verdaderamente importantes, que bueno, los veremos de una manera así muy general, pero yo creo que dentro del catecismo es fácil pues de asimilar estos contenidos. El segundo capítulo de esta primera sesión de la economía sacramental es la celebración sacramental del misterio pascual, y está dividida en 2 grandes partes. Primeramente, celebrar la liturgia en la Iglesia. Ahí es hacernos la pregunta y responder quién es el que celebra la liturgia en la Iglesia. La segunda pregunta que nos haríamos y que a la vez nos responderíamos es ¿cómo celebrar la liturgia en la Iglesia? La tercera pregunta que nos haremos y que nos responderemos es ¿dónde celebrar la liturgia? Y la cuarta pregunta que nos haremos en este apartado es ¿cuándo celebrar esa liturgia? Entonces, ¿quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Dónde se celebra? ¿Y cuándo se celebra? Entonces, yo creo que hay muchas dudas que a veces vamos teniendo, pues se van a ir disipando en la medida en que pues nos vayamos adentrando en el contenido de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. La segunda parte de este segundo capítulo de la primera sesión, pues es la diversidad litúrgica y la unidad del misterio. En la segunda sesión se titula así, los 7 sacramentos de la Iglesia. Nosotros, pues cuando éramos pequeños, aún yo recuerdo que pues no era el material con el cual nos preparaban para los sacramentos de iniciación, como ahora los niños del catecismo lo tienen. El de nosotros era pues era un catecismo pequeño, era un tríptico donde venían preguntas y venían respuestas, y todavía pues recuerdo pues esa pregunta que nos hacía nuestro catequista, basándose pues en ese catecismo pequeñito, ¿verdad? Que era pues una hoja dividida en 3 partes. ¿Cuáles son los 7 sacramentos de la Iglesia? Y nosotros pues nos respondíamos, ¿verdad? Porque era necesario aprendernoslos de memoria, a veces sin entender el contenido de cada uno, la profundidad de cada uno, la importancia de cada uno. Pero ya cuando pues nosotros se nos ofrece el contenido de los 7 sacramentos o de cada uno de los sacramentos en el catecismo de la Iglesia, pues bueno, yo creo que ahí es cuando fundamentamos, por supuesto, nuestra fe, y
y entendemos de una manera mucho más clara y mucho más completa el significado y el sentido y el valor que tiene cada uno de los sacramentos. Entonces, en esta segunda sesión, pues veremos estos 7 sacramentos, y nos vamos a dar cuenta que están divididos en 4 capítulos. Esto es decir, cada uno tiene cada sacramento se agrupa a otro sacramento, y ahí es donde el catecismo de la Iglesia va presentando una clasificación de acuerdo a cada uno, pues, de los sacramentos. En el capítulo primero veremos los sacramentos de la iniciación cristiana. Nosotros sabemos que los sacramentos de iniciación cristiana, pues, es el bautismo, es la confirmación, es el sacramento también de la Eucaristía. Creo que es con los sacramentos que tenemos pues mucho más familiaridad. Ahorita, pues, los niños están recibiendo esta formación. Cuando acuden también a ser padrinos los adultos, pues se les da una visión así muy general de lo que es el sacramento, sobre todo del bautismo, o lo que es el sacramento de la confirmación, o lo que es el sacramento también de la Eucaristía. Entonces, como que de una o de otra forma son con los sacramentos con los que como cristianos tenemos un poquito más de conocimiento, un poquito más de familiaridad, porque sobre todo porque acompañamos a la catequesis infantil, y esa es una oportunidad que nosotros tenemos también para ir fortaleciéndonos e ir creciendo pues en esta formación cristiana. Entonces, aquí veremos el sacramento del bautismo, veremos el sentido, el significado y el valor que tiene el sacramento de la confirmación y el sacramento también de la Eucaristía. Y en el segundo capítulo vemos el segundo grupo, y ahí son, pues, 2 sacramentos que se agrupan, y los podemos nosotros conocer, o los podemos denominar, o los podemos llamar como los sacramentos de la curación. Yo creo que la misma palabra de curación, de sanación, pues nos hace pensar cuáles son esos 2 sacramentos. Y bueno, pues uno es el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, es el sacramento que sana el alma. Y también el otro sacramento de curación y que nos ofrece una sanación, pues es el sacramento de la unción de los enfermos. Se me hace también muy, muy interesante y ver la manera como nos lo presenta el catecismo de la Iglesia, y ver la forma como lo fundamenta. Se me hace en lo personal muy interesante. Yo creo que nos va a dejar una gran enseñanza estos 2 sacramentos de curación contenidos en este segundo capítulo de la segunda sesión del catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y el capítulo tercero, pues son los sacramentos que están al servicio de la comunión y que forman parte, pues, de la misión de la Iglesia. Ahí está el sacramento del orden, que es el sacramento del orden sacerdotal, del cual el Padre Martín y un servidor y nuestro señor obispo y los demás sacerdotes que ustedes conocen forman parte. Y el otro sacramento también que está al servicio de la comunión y que está al servicio de la misión, pues es el sacramento del matrimonio. Entonces, ahí están estos 3 primeros capítulos agrupados en los que van agrupando cada uno de los sacramentos, y bueno, pues ahí ya no nos quedaremos solamente con aquel contenido que nos ofreció aquel catecismo pequeño, ¿verdad?, donde solamente se anunciaban el nombre de los sacramentos, sino aquí veremos cuál es el significado y el valor que tiene cada uno de acuerdo a la agrupación que el catecismo de la Iglesia nos va presentando. Y hay un cuarto capítulo que es muy breve,
Aquí lo titula el Catecismo de la Iglesia como otras celebraciones litúrgicas. Nos va a hablar en este cuarto capítulo, nos va a presentar el tema de los sacramentales. Ahí vamos a ver una diferencia muy grande que hay entre un sacramento y un sacramental. A veces son palabras que casi se parecen, pero que tienen un significado pues distinto. Entonces ahí podremos hablar posteriormente, después de haber estudiado y profundizado en esta segunda parte. Bueno, pues así como hablamos de sacramentos, ahora vamos a distinguir perfectamente cuáles son esos sacramentales. Y hay una última parte en este cuarto capítulo que habla sobre las exequias cristianas. Yo creo que todos sabemos cuál es una celebración exequial, pero lo veremos de una manera pues muy clara y muy profunda, de acuerdo al contenido del catecismo. Y bueno, pues esta es la segunda parte del catecismo de la Iglesia, que a un servidor y al Padre Martín nos estará tocando compartir con cada uno de ustedes. Ya la tercera parte se los mencionaba al iniciar la transmisión, pues que, bueno, la tercera parte pues es la vida en Cristo. Ahí va más en la línea de los mandamientos de la ley de Dios. Ahí, bueno, pues es un moralista el que entraría a explicar o a compartir con nosotros el contenido de esta tercera parte. Y la cuarta parte, bueno, pues es la oración cristiana, que es en sí la espiritualidad que debe mantener viva la relación entre la Iglesia y nuestro Dios. Entonces, pues va a ser un placer estar con ustedes en esta semana a las 8:30 de la noche, compartiendo con ustedes esta segunda parte del catecismo, y creo que nos va a dar una visión muy, muy general, y ya nos corresponderá a cada uno de nosotros adquirir nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tenemos ahí no forma parte de nuestra biblioteca, bueno, yo creo que tal luego como pase estos tiempos difíciles, acudiremos a alguna librería o alguna parroquia para adquirir este tesoro que tiene la Iglesia, en el cual se fundamenta pues nuestra fe cristiana. Entonces pues los vamos a invitar a ser constantes en la exposición de cada uno de los temas que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la semana. Para empezar esta temática, bueno, pues ese es más o menos el contenido o la visión así muy general de lo que estaremos compartiendo con ustedes. Me gustaría dar una introducción también así muy, muy general de lo que vamos nosotros a estar, aquí hay dos temas importantes que vamos a compartir con ustedes. Una parte es la liturgia en la iglesia, y vamos a ver cómo se relaciona la liturgia en la iglesia con la vida sacramental en la iglesia. A veces decimos son dos cosas completamente diferentes, pero yo creo que no se puede entender una sin la otra, o no se le puede dar vida a una sin la otra. Entonces vamos a hoy hablar un poquito acerca de la liturgia como una introducción, y ya mañana pues adentrarnos en este tema y irlo uniendo a la vida sacramental en la iglesia. ¿Qué es la liturgia? A veces lo limitamos a lo que realiza una persona pues al momento de celebrar la Eucaristía.
por ahí decimos, formamos parte del equipo de liturgia. Y decimos, bueno, pues el equipo de liturgia, o forma parte del equipo de liturgia aquella persona que proclama la palabra de Dios, aquella persona que canta dentro de la celebración, o que acompaña con su canto la celebración eucarística. O a veces decimos, forma parte del equipo de liturgia aquel niño que ofrece su servicio, presta su servicio como acólito, o el ministro de la Eucaristía que asiste al sacerdote o que apoya ahí al sacerdote. Y a veces a eso limitamos nosotros la liturgia. Entonces yo quisiera un poquito ampliar el sentido de esta palabra, y darnos cuenta, bueno, pues que no se limita solamente a un grupo de personas que asisten a la celebración litúrgica. La palabra liturgia tiene su origen etimológico en el término liturgia, que proviene pues del latín, la palabra liturgia. Pues su significado general era primeramente era un servicio público, era la obra que se realizaba en favor de un pueblo, en favor de una comunidad. Es una palabra, por supuesto, muy, muy antigua, que ya existía en la cultura o en el mundo helenístico. Este término no tenía las connotaciones religiosas que tiene ahora en nuestro tiempo, sino que este término hacía referencia a las obras que algunos ciudadanos llevaban a cabo en favor del pueblo, o eran las funciones militares o políticas que se realizaban dentro de la vida de un pueblo. Entonces, en el mundo helenístico, la palabra liturgia no era remitida a un ambiente religioso, sino era el servicio que se ofrecía en favor del pueblo, o la obra que se ofrecía en favor del pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿cómo es concebida la liturgia? Aparece también ya ahí en el dialecto griego, con la palabra, o se identifica con la palabra koiné. Esta palabra se utiliza con 4 significados fundamentales. Estamos hablando de la liturgia ya en el Nuevo Testamento. Y también aparece entendida también dentro de una obra civil. Era cuidar a los pobres, o era realizar colectas también en favor de los pobres, o hacer alguna otra actividad en favor de los necesitados. Entonces ese es uno de los significados fundamentales que tenía dentro del Nuevo Testamento. Y también como que ya va tomando un aspecto pues religioso. Se le va atribuyendo la liturgia al culto del templo, con un sentido ritual, y era pues similar al culto del templo de Jerusalén. Aquí ya vemos cómo se le va dando una connotación un poco más religiosa. El tercer significado fundamental en el Nuevo Testamento pues era también el ejercicio público de la religión. Por ejemplo, la predicación que se hacía en las sinagogas, o la predicación también que se hacía en las plazas. Y el cuarto significado fundamental ya es el culto espiritual comunitario, por ejemplo, la asamblea litúrgica que se reúne para celebrar la fe en comunidad. Entonces, vemos nosotros cómo en el mundo helenístico tenía pues toda una connotación más, que iba más en la línea pues civil, y vemos como ya en el Nuevo Testamento
pues se va adentrando la liturgia o el término liturgia en un ambiente pues más religioso. Y en la antigüedad cristiana ya vemos pues cómo poco ya se va definiendo y vemos cómo el cristianismo ya en cierta forma se va pues apropiando de este término y le va dando una connotación concreta. Dice, ya como religión permitida en el Imperio Romano, el cristianismo desarrolla cultos derivados del sacerdocio de Jesús, y uno de ellos y el principal era la Eucaristía. Con la palabra liturgia, los primeros cristianos se referían no al sacrificio de los judíos en el templo, sino al único sacrificio de Jesucristo. Y el uso de esta palabra fue relativamente extraño debido a la posibilidad de confusiones con el culto también judío. Sin embargo, se volvió común desde el siglo IV después de Cristo en todo el oriente griego, mientras que en el occidente, donde se decía este término era para referirse a los actos cultuales que utilizaban palabras latinas tales como el oficio, el rito o el misterio. Entonces ahí vemos pues cómo va cambiando la connotación de este término, ¿verdad? Entonces hay una diferencia de cómo se ve la liturgia en el mundo helenístico, cómo se ve posteriormente en el Nuevo Testamento y cómo aparece ya en la antigüedad del cristianismo o en los principios pues de la iglesia. Y sobre todo ya al hablar de la antigüedad cristiana, bueno, pues lo estamos más o menos ubicando ya por el siglo IV. Pero vemos en sí como el término de liturgia pues hace referencia desde un principio a un servicio o a una obra que se realiza en favor del pueblo, llamémosle en un ambiente civil y llamémosle también en un ambiente pues cristiano. Entonces se va adentrando en la vida cristiana y forma parte, por supuesto, de nuestra vida. Entonces es importante explicar la palabra liturgia para poder entender posteriormente qué es lo que el valor que tiene dentro de la vida cristiana y también cómo va tomando esa relación con la vida sacramental. Les decía yo hace un momento que no podemos entender nosotros el sentido, el significado y el valor que tiene la liturgia si no entendemos pues la vida sacramental. O sea, son en cierta forma dos cosas que están íntimamente relacionadas y que le dan vida pues a nuestra vida, a nuestro ser cristiano. Entonces, yo sí quisiera también, ya ahorita pues estamos ya casi a punto de concluir nuestra transmisión, pero sí quisiera tomar un texto de la Sagrada Escritura que nos lo presenta el evangelista San Mateo en el capítulo 28 y versículo 18 al 21. Dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es importante
que nosotros le demos un sentido a este pasaje bíblico, porque ese mandato de Jesús que hacen vida los apóstoles tiene mucho que ver la acción tanto litúrgica como sacramental que realiza posteriormente la Iglesia y que al final de cuentas pues es lo que le da vida. Yo creo que no podríamos nosotros entender la liturgia ni entender la vida sacramental si no partiéramos nosotros de este texto bíblico. Aquí la liturgia nosotros podemos ya entenderla como pues es la acción de Cristo y no solamente es la acción de Jesús, sino la acción de la Iglesia también. Entonces, esta acción de la Iglesia pues parte de un mandato que Jesús hace a sus apóstoles. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas. Ahí aparece la vida pues sacramental, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a a guardar todo lo que yo les he mandado. Y termina como el texto también termina de una manera muy interesante. Y sepan que yo estaré con ustedes. O sea, es el Jesús operante dentro de su iglesia. Entonces ahí aparece pues todo ese sentido pues litúrgico que se realiza en la iglesia a través pues de una vida sacramental. Y vemos aquí cómo Jesús nos da un mandato que se continúa con la alegría de saber, porque Él mismo nos lo dice, que estará siempre con nosotros, lo cual nos da una necesidad de celebrar nuestra fe con una gran o con una profunda alegría. Entonces ahí es una iglesia operante, una iglesia activa que hace presente el misterio de Jesucristo y que a la vez tiene la necesidad de celebrar con mucha fe y con mucho gozo esa fe que profesa en el mismo pues Jesús. Y vemos cómo el catecismo de la iglesia pues es la expresión de la fe de la iglesia y de la doctrina cristiana atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, por la tradición apostólica y por el magisterio también de la iglesia. Entonces, pues bueno, vemos ahí una iglesia activa, una iglesia operante que hace presente día con día en ese actuar, pues el misterio de Jesús vivo entre nosotros. ¿Cuál es la finalidad del catecismo de la Iglesia Católica? Si nosotros sabemos que el catecismo es la expresión de fe de la Iglesia y es la expresión de fe también de la doctrina católica, pues ¿cuál es la finalidad también del catecismo de la Iglesia? Esto es algo también muy importante. Y la finalidad es presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto en la fe como también en la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. La estructura también del catecismo de la Iglesia Católica, pues es lo que yo ya les explicaba hace un momentito. Vemos cómo la primera comunidad cristiana acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Ahí es la profesión de fe.
acudían también a la comunión, que es la celebración del misterio cristiano, acudían también a la fracción del pan, ahí es la vida en Cristo, y acudían también a las oraciones, que es la oración cristiana. Entonces, pues esa es la estructura que nos presenta el catecismo de la Iglesia. Nosotros nos adentraremos el día de mañana, pues en esa segunda parte del catecismo, cómo la primera comunidad cristiana acudía a la comunión y de esa manera pues celebraba el misterio cristiano. Ahí será donde nosotros iremos desarrollando esta temática que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en esta segunda parte de su contenido. Muchas gracias.